Ok, bueno, bienvenidos todos y todas a la cuarta sesión del conversatorio Repensando a Venezuela. Como siempre, queremos agradecerles a Trópico Absoluto, al Departamento de Roman Studies de Cornell y a la Complutense de Madrid por su apoyo en esta iniciativa y de manera muy especial a Víctor por no solo compartir con nosotros su tiempo y su trabajo, sino además por haber creado una muestra que espero que hayan podido leer antes de venir porque está realmente muy buena. El día de hoy va a moderar Manuel, así que simplemente quiero recordarles que bueno, esta sesión está siendo grabada y se va a subir a la página de YouTube de Trópico Absoluto, donde ya están las sesiones anteriores si las quieren revisar. Y con eso, pues le paso la palabra a Manuel. Bien, sí, sin más saludos, quizás darle las gracias a todos por acompañarnos en estas sesiones, a pesar de los tiempos tan complicados que tenemos. Es bueno hacer un pequeño paréntesis para poder seguir y distanciarse un poco y tratar de volver a nuestras preocupaciones habituales repensando el país. Pues bien, en la sesión del día de hoy tenemos a Víctor Manuel Pinto. Víctor está ahora mismo en Maracay. Nacido en Valencia en el año 82, Víctor es poeta, editor y profesor universitario, jefe del Departamento de Literatura de la Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo, donde es director de la importante revista Poesía, y donde coordina el Encuentro Internacional Poesía Universidad de Carabobo. Ha publicado, bueno, a pesar de su edad, tiene ya una cantidad importante de libros y de trabajos publicados. Y su último trabajo, que es el que nos convoca hoy, es Belserland, del año 2021. Un proyecto, digamos, un artefacto literario difícil de escribir. Es un trabajo que, como hablábamos con Irina antes, ella y yo antes de comenzar, que explota en las manos del lector. Un proyecto sumamente interesante que mezcla poesía, crónica, historia, ensayo, y que, bueno, seguramente pienso yo, va a dar mucho de qué hablar en los próximos años como producto literario venezolano. Así que bueno, sin más le doy la palabra a Víctor. Ya saben cómo es la metodología de estos encuentros. Víctor hará una pequeña intervención de unos 10, 12 minutos o lo que él considere necesario, y posteriormente abrimos entonces los micrófonos para el conversatorio. Pueden usar el chat para también hacer comentarios que nosotros rescataremos desde allí, o levantar la mano aquí para hacer alguna intervención. Así que sin más, Víctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te dejo para que comiences. Bueno, muchas gracias a ustedes, y Manuel, e Irina, por la invitación. Como ya les decía hace rato, es una muy buena oportunidad para conversar sobre libros y sobre todo escucharlos. Ustedes, creo que hay una buena audiencia y no quiero perder esa oportunidad. Por eso mi intervención va a ser prácticamente una introducción bastante breve, ¿no? Hay algo que siempre me ha preguntado la gente, bueno, desde que estoy en el proceso de escritura de este libro, y creo yo que es importante como ilustrarlo al comienzo. ¿Qué es Belserland? ¿No? ¿Por qué la palabra Belserland? Es una pregunta. ¿Qué significa Belserland? Bueno, Belserland realmente es una especie de referencia geográfica, una especie de topónimo underground, una coordenada verbal, con la que a finales del tercer decenio del siglo XVI pasó a ser conocida en Alemania, Venezuela, ¿no? Esto tiene también una causa, y es donde entran los Belserland. Esta historia seguramente, bueno, toda la audiencia o gran parte quizás ya la conoce. Sin embargo, creo que es necesario como refrescarla, ¿no? Recordemos que en 1520, para poderse sentar en el trono del Sacro Imperio Romano Germánico, el rey de España, Carlos I, tuvo que realizar un soborno a dos príncipes de esta especie de consejo electoral, ¿no? Que designaba al máximo soberano de Europa, el emperador de Alemania. Bueno, quienes financian este cohecho son unos banqueros alemanes, de apellido Belsa,
En 1520, Carlos I de España se convierte en Carlos V, y en menos de una década, específicamente en enero de 1528, a través de su factor en Sevilla, el nombre de Ambrosio Finger, los alemanes le solicitan a Carlos que salve esta deuda, ¿no? Llegó el momento de que honre su compromiso, ¿no? Que le devuelva los dineros que lo llevaron al poder. Para ese entonces, la corona española no tiene suficiente liquidez para saldar su compromiso, y Carlos decide pagar a estos banqueros con tierra. Es así como entonces el 27 de marzo, mejor dicho, de 1528, se cumplirán ahora en unos días 494 años, o sea, estamos hablando de una historia de prácticamente casi medio milenio. Se crea, a través de un contrato, de una real cédula, la provincia de Venezuela, ¿no? De manera que prácticamente Weserland viene convirtiéndose en una especie de uno de los primeros nombres de Venezuela, ¿no? Como es conocida específicamente en Alemania. Y también así comienza parte de nuestra historia, ¿no? No nuestra historia de Venezuela republicana, que comenzará prácticamente 3 siglos después, pero sí de la vida institucional de quienes habitaban y estaban comenzando a colonizar este territorio. Una colonización que realmente fue fallida porque hay que pensar, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo el libro me ponía a pensar si este contrato, llamado Contrato de Madrid, se hubiese honrado, cuál hubiese sido el destino de este territorio, dado que en las cláusulas de este documento se estipulaba que los alemanes estaban comprometidos a fundar ciudades, bueno, por supuesto, a contribuir con el comercio que ya estaba establecido, específicamente en Santa Ana de Coro, ¿no? Recordemos que para ese entonces, estamos hablando, como ya les dije, aproximadamente finales de 1528, en pleno siglo XVI, ya en lo que podemos conocer hoy día, lo que conocemos hoy día como el territorio venezolano, específicamente en el oriente, ya existía una gobernación, que era la gobernación de Maracapán. De manera que lo que se conoce, o lo que podemos conocer, o lo que en el libro se refleja y en toda la bibliografía que existe como Weserland, es un territorio que comprende, bueno, no sé si algunos, por supuesto los venezolanos que estén conectados tienen ese conocimiento, pero quienes no pudiesen luego buscar un mapa para tener una idea de lo que, de la cantidad, la extensión, la vastedad de tierra que ocupaba este territorio, que era específicamente desde el extremo oeste del estado Sucre, en el oriente venezolano, hasta un poco más hacia el occidente del actual estado Zulia, específicamente hasta el Cabo de la Vela, en la península de La Guajira. La frontera norte de este territorio quedaba delimitada por toda la línea costera, ¿no?, del Mar Caribe, y hacia el sur fue una frontera que nunca se pudo determinar con precisión debido a que era un territorio completamente inexplorado. Serán los alemanes, empezando con Ambrosio Alfinger, quienes explorarán, ¿no?, caminarán este territorio en nombre de Europa. Ellos son los primeros. Sin embargo, como les decía anteriormente, este proyecto de colonización alemana que estipulaba el Contrato de Madrid fallido, porque apenas, no pasaba casi ni un año cuando llegó Ambrosio Alfinger acá, febrero de 1529, se desatienden completamente los compromisos que estipulaba el contrato, y comienza la búsqueda desesperada de riqueza, de oro, uno tras otro. Primero será Alfinger, luego será Jorge Spira, después será Nicolás Federmann, después será Felipe von Hutten de la mano, de hecho con uno de los herederos directos de la familia Welser, que será Bartolomeo Welser. Ellos, bueno, todos mueren, ¿no?, de maneras trágicas. Este tema ha sido ya tocado, por supuesto, a nivel académico, por historiadores, ¿no?, de una manera bastante seria y rigurosa, ¿no? Quiero aclarar que yo historiador no soy. En la literatura también, en el caso de Venezuela, recordemos que en el 83 Herrera Luque publica su famosa Luna de Fausto, donde se cuenta esta historia, específicamente a través de la vida, la biografía de Felipe von Hutten. Recordemos que para probar, incluso muchos historiadores alemanes, para probar la existencia de Fausto, se valen de una carta escrita por Felipe von Hutten en Santa Ana de Coro, donde él recordaba que esta célebre nigromante
le había vaticinado una muerte terrible en un sitio llamado Venezuela. Creo que, sí, que Fausto lo nombraba una isla, pero en ese entonces, bueno, que no se le podía pedir mucho, ¿no? Pero de hecho es así. Todos pierden la vida de maneras trágicas y bautizan como con sangre este territorio. Como obra escrita, Berselmann en cierta forma se mimetiza con esta noción telúrica, ¿no? La poeta Andrea Sofía Crespo Madrid, en un pequeño comentario que hace del libro, acierta mucho al denotarle al libro esta especie de característica telúrica, ¿no? A mí me gusta pensarlo como una especie de territorio verbal en el que existen varios relieves, ¿no?, de escritura, una especie de topografía poética en la que estos relieves, en algunas zonas más sedimentadas y otras más erosionadas por el clima de la poesía, que es lo que origina todo, van a estar modeladas por ciertas operaciones literarias. Ya lo adelantaba Manuel en su intervención. Vamos a encontrar allí, o la escritura se va a ir modelando a través de la reescritura, la apropiación, la traducción, la versión, en fin, algo que a mí me gustaba llamar cuando compartía las lecturas y los avances de este texto con mis compañeros en la universidad, la poética del saqueo, yo le llamaba, ¿no? O sea, era una especie de caotización de todos los documentos de los que iba tomando parte para poder entonces recrearlos como una especie de palimpsesto crónico, ¿no? O sea, una especie como borrar la historia y a partir incluso de ciertas hipótesis, los espacios en blanco que la historia no llegaba a rellenar, entonces, bueno, convertirlos en otra cosa, ¿no? En esta especie de reino del mal. Digo esto ya como para ir cerrando un poco, porque en lo que luego se convierte Berselmann no fue el propósito original. Yo no soy un escritor de prosa. Lo que he publicado anteriormente siempre ha sido poesía. Y esa fue mi intención inicial, ¿no? De hecho, era un libro que se pensaba o lo proyectaba como un libro de sonetos. Tuvo un primer título que era Sonetos Hermanos. Y la intención de estos sonetos o de estos textos que luego se desconfiguran y se arman en esta sección del libro, que cuando lo tengan, en la sección que se llama Schadenreich, disculpa mi alemán, tampoco hablo alemán, eran unos textos que se valían un poco como tomando como punto de partida esa idea que ya advertía también Herrera Luque con sus viajeros de las Indias, como una especie de extensión de este pequeño reino del mal que instauraron acá estos alemanes, pero con un eco hacia lo contemporáneo. Estos textos tenían una especie de remembranza de la Alemania nazi, dado a que cuando se revisan los documentos de aquel tiempo, bueno, las atrocidades que se cometieron no distaban mucho de las cometidas por el Tercer Reich, ¿no? Y bueno, pero para poder contextualizar estos poemas, porque comprendo que era o pudo haber sido difícil encontrarse con estos textos, con estos términos, con estas cosas, esta jerga alemana, decidí escribir una pequeña cuartilla que pusiera en contexto al lector. Pero esta cuartilla, por supuesto, se convirtió en 2, se convirtió en 3 y luego fue tomando como vida propia, y entonces también tuve que retroceder un poco hacia la historia y tocar la parte de la colonización de Quisqueya, de parte de Colón, y después hacia adelante, y se empezó a convertir todo en este territorio, ¿no? Un territorio que, bueno, después se convierte en una especie de paisaje en el que existen también varias pistas, ¿no? En el fondo, Berselmann también es una especie de cartografía, una especie de mapa, porque cuando me di cuenta, cuando sucedió esto, que prácticamente se me fue de las manos y empezó a convertirse en otra cosa, y aquel primer proyecto de los Sonetos Hermanos se convirtió en esta hermosa palabra que a mí me sigue pareciendo bella, que es Berselmann. Recuerdo que cuando la encontré resaltada en alguna guía, en algún libro, ni siquiera recuerdo. También empecé a enterrar cosas. En el subsuelo de este territorio verbal hay también un sistema tentacular, una serie de hipervínculos que son los que de una forma u otra establecen la correlación de todos estos datos que están allí. La intención era convertir también al lector como en una especie de explorador de este territorio al que le corresponde ir
encontrando cosas, ¿no? Un poco como emulando también estos viajes de estos primeros exploradores que bueno, eran realmente bizarros, atrevidos, valientes, ¿no? Para adentrarse en un territorio totalmente desconocido e inexplorado, ¿no? Así como también se me reveló a mí el principio de esta escritura, ¿no? Que era algo que no conocía y me aventuré hacia allí. Eso es lo que puedo decirles como una especie de una breve introducción. Les doy la palabra. Bien, muchas gracias, Víctor. Bueno, gracias por la introducción y de una vez abrimos entonces la ronda de preguntas o de intervenciones, comentarios. Yo quisiera comenzar también con un pequeño comentario. Voy a aprovechar mi papel de moderador para plantear que así como estamos hablando de un periodo en ese comienzo del libro, de esa historia en el que todavía no existía Venezuela, por supuesto es un territorio de lo que después sería Venezuela, tampoco existía Alemania, hay que decirlo, ¿no? Alemania como nación se funda 400 años después, así que allí los Welser son una familia de banqueros de Augsburgo, que en ese tiempo era uno de los principados, de los absolutamente independientes que componían lo que posteriormente será Alemania, ¿no? Solo como un pequeño comentario, estamos hablando de la prehistoria de ambas naciones, digamos. Exactamente. En fin, si no hay una primera pregunta, yo quería preguntarle a Víctor. Víctor, estabas hablando, Irina, tenías una pregunta, pero... Vale. Dale tú, después voy yo. Sí. Hablabas de que casi llegaste a este proyecto por accidente, Víctor, tomando notas, es decir, que no fue un proyecto concebido desde el principio de esa forma, sino que de manera accidental fuiste construyendo esto, que yo lo veía así, conversando con Gina Saraceni, que fue quien me puso en cuenta de este trabajo, y concluíamos que el proyecto Belserland, el proyecto, digamos, literario, es un artefacto literario lo que tú has construido allí. Y me preguntaba cómo finalmente lograste y cómo finalmente se fue ensamblando entonces esta cantidad de fragmentos, estas notas que incluyen fotografías, que incluyen poesía, que incluyen notas históricas y que además forma parte de todo un proyecto estético, porque la misma presentación del libro, el diseño, es decir, es un proyecto integral que incluye desde la presentación hasta la salutación, los agradecimientos, todo el empaque. Es decir, es un proyecto, un artefacto verdaderamente completo, complejo, ¿no? Entonces, tú nos comentas ahora que llegaste allí casi por accidente, que querías escribir unos sonetos germánicos. Entonces, ¿cómo fue más o menos ese proceso? Pues regalarnos unos minutos y seguirnos, digamos, desarrollando. ¿Cómo entonces aterrizaste en este proceso, en este proyecto, mejor dicho? Sí, bueno, como comentaba, comenzó todo con la escritura de estas especies de sonetos que tenían una especie de intención de tributar a, porque bueno, un poeta que a mí me gusta mucho y estoy seguro que bueno, el grupo también, buena parte del grupo que me acompaña en la labor con la revista Poesía, admiramos mucho, que es el poeta Salustio González Rincones. Era un poco tomar esta idea de sus sonetos estrambóticos, pero desde otra perspectiva, sobre todo porque me interesaba mucho esta parte de Salustio, ya cuando prácticamente firma todas sus obras con otra Susi, que podemos clasificarla o catalogarla como su etapa parisina, ¿no? Todas las obras que publica a partir de 1902, no solamente los sonetos, sino también los corridos sagrados y profanos. Entonces me gustaba esta especie de formalidad que también bebe de lo coloquial, de lo venezolano, porque como les dije anteriormente, yo quería como establecer o escribir esta especie de reino en la que ante mis ojos se estaba convirtiendo, o se ha convertido también Venezuela. Cosas terribles, bueno, todo aquello. Sin embargo, todo empieza como a encaminarse cuando se me revela, cuando encuentro este título, ¿no? Recuerdo que, no sé si Daniel está conectado, ojalá, pero recuerdo
que yo estaba con Daniel. Daniel trabajó con nosotros en la revista Poesía mientras estuvo estudiando en la universidad. Era uno de nuestros becarios. Y recuerdo que yo estaba conversando en la puerta del departamento y fue donde le dije, Daniel, voy a escribir un libro que se llama Besserman y va a tener estas partes, las que prácticamente conforman el libro. Y voy a tratar de establecer y recrear una serie de vínculos históricos, sucesos, personajes que tienen una relación entre Venezuela y Alemania, sea desde esta especie de prehistoria de las naciones o sea ya a partir de la modernidad, que así se refleja en el libro. Me gusta que hayas utilizado la palabra cómo se ensambla, porque cada parte o muchas de estas partes fueron escritas aparte, o sea, no con una continuidad lógica, sino bueno, esperé que en cierta forma se revelaran o se imantaran de cierto magnetismo y se fuesen atrayendo, ¿no? Dejando luego los espacios vacíos, los espacios que no tenían cierta correlación entre sí, para intervenir yo, ya como autor. Por ejemplo, hay una parte que me costaba, que pensaba yo y sigo pensándolo y por eso la incluí, que es muy importante, que es esta expedición que comienza en Perú, la expedición de Lope de Aguirre, a través del Amazonas, y que, bueno, en la cultura, en las leyendas prácticamente venezolanas, nosotros la conocemos desde cuando el tirano Aguirre, llamado así luego, desembarca en Margarita y, bueno, asesina al alcalde, a la gente, después llega a Borburata, atraviesa el territorio, se establece unos días en Valencia y de allí después parte hacia Barquisimeto, donde finalmente es liquidado. Decía, bueno, ¿cómo poder establecer acá, cómo poder incluir esto en esta historia, ¿no? Pero al mismo tiempo, cómo buscar una relación con Alemania? Bueno, y me pareció curioso esta película de Herzog, director de cine alemán, La ira de Dios. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es una cosa. Voy a escribir una especie de precuela. Dejo la película de Herzog como en el medio, o sea, en cierta medida esa película forma parte de Herzog, ¿no? Y luego termino escribiendo la secuela de la película, que ya viene convirtiéndose en una especie de mito, de leyenda que todos conocemos en Venezuela a partir de esta incursión terrible de Tirano Aguirre en la provincia, ¿no? de nuestro territorio. Así fueron llenándose estos vacíos que fueron dándole sentido a otros textos que yo sentía que tenía que estar dentro del libro. Lo mismo con una sección del libro que se titula 1821. Cuando tengan Besserman, lamentablemente quizás en la muestra que les remitimos, eso no queda muy claro, pero el libro tiene varias secciones y cada sección, algunas están precedidas por unos titulares, una especie de noticias que más o menos informan sobre lo que se va a tratar allí, sobre la prosa que se va a tratar, y otros tienen algunas fechas, ¿no? Las fechas que son claras. Bueno, en el caso de Páez, hay una especie de leyenda también a partir de su mamá, de María Violante Herrera, que se dice que ella descendía de estos alemanes que se asentaron en Coro y que luego, una vez disuelto el gobierno alemán en 1556, si no recuerdo mal, ahora mismo, bueno, se asentaron en diferentes zonas del país, específicamente en Quibor, en Cuaras. De hecho ella creo que nació en Cuaras, ¿no? Le decían la catira de los ojos azules. Esto me pareció muy curioso y bueno, este es el vínculo que necesito, por más débil que parezca, es el vínculo que necesito para poder entonces incluir esta otra parte de la historia, que es una bisagra para darle paso también a otras fuerzas políticas, a otro imperio realmente, ¿no? Porque el libro comienza con todo una invasión o conquista, o bueno, como se le quiera llamar, pero los protagonistas son bueno, los alemanes y los españoles, ¿no? El reino de Castilla. Pero ya a mitad del libro comienza a aparecer también Inglaterra. Entonces, bueno, esta es la oportunidad para poder introducir esto acá, también para poder justificar la presencia inglesa en el libro con otra leyenda valenciana, que es la interpretación. Se dice que es la primera interpretación de Shakespeare que se hace en el territorio. El Páez luego se convierte, después de ser este hombre guerrero,
se convierte también en un hombre de arte, como un amante de las artes y de las letras. Y se dice que Páez, en su casa, la Casa Páez de Valencia, interpreta a Otelo. Entonces, bueno, esto está muy bueno. Buscarle la relación entonces luego con Inglaterra y Alemania, y así se fueron ensamblando otras partes, que quizás no llevan mantienen una relación temporal lógica, por eso digo que es una especie de palimpsesto crónico, donde se vulneran fechas, se vulneran hechos, y solamente para darle un sentido a esta nueva correlación pues, de la historia, esta reescritura de la historia. Listo. Víctor, déjame interrumpirte. Bueno, acabas de responder una pregunta un comentario que había hecho Katie Brown, donde hablabas, bueno, de la presencia del inglés y de algo de Shakespeare. Y bueno, Katie, creo que ya tu comentario ha sido respondido. Hay otro comentario de Sonia Quintero. Alirio, Manuel, Alirio Alirio un estaba poco más primero. arriba, perdón. Aquí Exacto, está claro. Alirio. Sí, ¿en qué medida Belserland es un ejercicio de memoria ambicioso en un país de aparente memoria frágil? Y te voy a conectar con la siguiente pregunta porque tal vez guarde alguna relación y así vamos juntando comentarios. ¿Qué idea de nación intentas problematizar con Belserland? Dice Sofía Quintero. Bueno, yo creo que lo que se intenta demostrar es que no hay un espíritu cohesionado de nación. Hay un constante enfrentamiento, pero lo decía al principio, ¿no? Fíjate, todos estos hechos que se narran al comienzo, ¿no? Todas estas expediciones de los alemanes, acompañados también de españoles, incluso de indígenas, los llamados llanacones. ¿Cómo es posible que, y eso fue una cosa que yo fui comprobando, me parecía también muy divertido, pero al mismo tiempo muy terrible y espeluznante, darme cuenta de que como nación, obviamente en 1528 no éramos eso, no éramos, como ya tú lo mencionaste, una especie de prehistoria de Venezuela, y nada estaba definido, pero al menos como un grupo social que habita un territorio, casi medio milenio después seguimos prácticamente en lo mismo. En principio, todos detrás de ese mineral, ¿no? Todos detrás del oro, eso, que es una evocación constante en el libro, ¿no? El oro como también, bueno, la persecución de la riqueza y como el estímulo de la ambición. Y una ambición, bueno, que desbarató prácticamente toda esa idea de colonización que pudo haber sido muy exitosa. Había que preguntarse qué pudo haber pasado acá si se hubiese llevado a cabo el pie de la letra del contrato de Madrid, pero que va, le costó una fortuna a los meses y de hecho terminó siendo prácticamente su ruina, ¿no? Bueno, perdieron acá a su heredero, decapitado completamente por Juan de Carvajal en las serranías de Coro. Entonces, yo creo que lo que trata el libro de demostrar, y eso también fue una especie de juego, porque realmente me divertí mucho escribiendo este libro, era jugar con esa leyenda del espejo, ¿no? Era prácticamente crear, sobre todo desde el principio, en este reino de la calavera, podría ser su traducción, cómo poder reflejarnos nuestra actualidad como nación. Era una actualidad bastante fragmentada, astillada, no era devolver un reflejo claro, sino un reflejo bastante desfigurado de lo que se supone deberíamos ser como nación, como pueblo, como país, ¿no? Bueno, en lo que nos convertimos o nos hemos convertido prácticamente, y no solamente es ahora. Hay una sección del libro, un About Diplomacy, bueno, donde se da cuenta de que esta idea de las revoluciones no es nada nueva. Y todo ese mito de que el venezolano, una persona pacífica, amable, tampoco es muy cierto. Hemos estado en guerra prácticamente, o estuvimos en guerra en el siglo en el que muchas naciones americanas lograron resolver sus diferencias de una manera u otra. Al menos lograron levantar cierta infraestructura, no solamente material, sino también social. Estamos hablando de la mitad del siglo XIX y la mitad del siglo XX. Nosotros, ese periodo fue totalmente de confrontación, de lucha, de un siglo terrible, realmente. Desde que comienza prácticamente con la fundación de la República de Páez, bueno, y termina con la muerte de Gómez. Y luego, bueno, ya una historia un poco más conocida e igualmente convulsa, salvo por pequeños periodos de relativa calma.
Sí. Entonces, lo que trata el libro de reflejar a través de esa especie de caos, pero que también lleva una especie de coherencia, que nos hace mantenernos vivos, es el reflejo de lo que somos. Pero obviamente ese reflejo es un reflejo de un cristal astillado, una visión que todavía no logra cristalizarse. De hecho, yo tengo uno de los comentarios que quería hacerte, y voy muy breve antes de dar la palabra a Juan Pablo y leer la pregunta que hay por aquí de Jesús Montoya. Dame 30 segundos, Juan Pablo. Es que precisamente, digamos, yo veía tu libro también un poco en una dinámica que se generó a comienzos de los 2000, cuando comienza, digamos, el proceso acelerado de transformación en Venezuela y luego la crisis que se fue incubando con digamos, la consolidación del chavismo. Es a partir de la aparición de una cantidad de literatura que iba a la búsqueda de las explicaciones originarias de esta crisis, ¿no? Creo que tú, yéndote hasta los Belser, batiste récord con todo, en irte bien hasta atrás con las raíces. Hará falta también algún antropólogo que vaya antes a ver qué nos legaron las comunidades indígenas que habitaban ese territorio antes de la llegada de los españoles. En fin, le doy la palabra a Juan Pablo y luego leo la pregunta de Jesús. Bueno, muchísimas gracias Manuel, Irina, Víctor Manuel, por este trabajo que me pareció interesantísimo. Bueno, tengo más una serie de comentarios. Lo primero, como un dato para las personas que están en los Estados Unidos, la crónica de Nikolaus Federman salió el año pasado, traducida al inglés, y se consigue muy fácilmente en Amazon. Yo ahora en el chat pues puedo poner el link para las personas que están interesadas y viven en Estados Unidos. Y bueno, yo me la había comprado y cuando vi esto, pues dije, bueno, pues mira, una cosa que a mí siempre me ha, digamos, llamado la atención desde hace muchísimos años, desde que era adolescente, incluso es que prácticamente desde 1498, en el tercer viaje de Colón, hasta 1783 es como si no hubiera pasado absolutamente nada en Venezuela. Bueno, 1567 tal vez cuando fundan Caracas, ¿no? Por todo lo caracocéntrico que es nuestro país. Para no hablar de lo que dice Manuel, de todo lo que había pasado antes, ¿no? Todo lo que yo, digamos, por simple curiosidad, yo no soy historiador, todo lo que yo aprendí de esa época lo aprendí fue precisamente a través de la novela histórica, a través de Herrera Luque. Entonces a mí siempre me ha llamado la atención porque de toda esa parte de la historia de lo que hoy día es Venezuela, digamos, aparte de la historiografía especializada y la novela histórica, pues prácticamente no hay nada, ¿no? Para no hablar, digamos, yéndonos más allá, hablando de, digamos, el campo de la historia de la modernidad temprana en América, en Europa, esto del colonialismo, llamémoslo alemán, si se me permite el anacronismo, también es una cosa de la cual, digamos, se habla relativamente poco. Entonces, me parece, digamos, que este trabajo me parece que es sumamente valioso e interesante en ese sentido, ¿no? Y es una cosa que yo siempre he echado de menos en nuestra historiografía, ¿no? Que fuera de los círculos más especializados de lo que pasó entre 1498 y 1783, pues prácticamente pues de eso no se habla. Tú hablas, Víctor Manuel, mencionaste esto de palincesto ucrónico y a mí una cosa que siempre me llama la atención en la historia es la cuestión del anacronismo, ¿no? No de lo ucrónico, sino de lo anacrónico, es decir, de cómo vemos al pasado a través del presente. Como dijo Manuel, en esa época Venezuela no existía, Alemania no existía, técnicamente uno podría decir que España no existía, Italia mucho menos, Colón no era italiano, eso no existía. Entonces quería preguntarte también un poco cómo, digamos, de qué manera elaboraste todo esto de la ucronía y el anacronismo deliberado, como decía Borges, en este trabajo. Gracias, Juan Pablo. En primer lugar, comparto completamente su inquietud.
sobre esa especie de vacío, ¿no?, histórico que ocurre acá desde el tercer viaje de Colón. Prácticamente ni siquiera se habla de la expedición de Ojeda, que fue, creo yo, mucho más importante. Hasta prácticamente a veces el comienzo de nuestra vida republicana. O sea, es más el tiempo de vacío histórico, si cabe el término, que hay entre estas expediciones, este comienzo de la colonización del territorio, que el que hemos vivido desde el comienzo de nuestra vida republicana hasta hoy día. Son prácticamente 200 años, pero desde el comienzo de la colonización del territorio hasta el comienzo de nuestra vida republicana son casi 3 siglos y un poco más. Entonces, es verdaderamente terrible, es abismal, ¿no?, y preocupante, y esta es una de las cosas que también me estimuló a escribir el libro, ¿no?, a profundizar. Con relación a su pregunta, realmente no me preocupé mucho. En ese sentido de la anacronía y del cronismo, no me preocupé para nada. Si me hubiese detenido quizás un poco más allí, me paralizo. Porque también tenía que ver con los materiales de los que disponía. Y otra cosa que no acostumbro mucho a hablar, pero también las condiciones materiales en las que fue escrita el libro, ¿no? O sea, los recursos, los insumos que tenía a la mano, que prácticamente muchas veces eran completados con mi propia imaginación. Entonces, caí en esto que advertí al principio de que, bueno, no se trata de un libro histórico, riguroso, oficial, sino sin dejar de lado honrar el trabajo serio, riguroso que ha estado de parte de la academia y la historia, al mismo tiempo también vulnerarlo, sin ningún tipo de prurito, o sea, simplemente avanzar. Puede interpretarse a veces como algún error, ¿no? Porque en el libro se habla de Alemania, de Italia, de estos países y estas repúblicas que no existían en ese momento, pero también sirven como una referencia para poder comprenderlos ahora, ¿no?, al menos territorialmente, o dar señas de esos territorios. De verdad no me preocupé en absoluto por ciertas cosas, por muchas cosas, de verdad. O sea, simplemente avancé, si no me hubiese paralizado, porque es literatura. Yo recuerdo que los primeros borradores de este texto los compartí con algunos amigos, son historiadores realmente, y se ruborizaron un poco, sobre todo en las partes que tienen que ver con Bolívar y todo aquello. Y dice, ¿pero por qué? O sea, en el fondo es una visión creativa de la historia, ¿no? Porque eso también creo que nos ha condenado a que no existan rellenos para estos vacíos, ¿no?, que nos pueden ayudar a comprendernos como nación. Esa necesidad de solemnizar la historia, de tomarla tan al pie de la letra como algo inamovible. Y yo creo que la historia no es una línea muerta de secuencias de hechos, sino es más bien una esfera, ¿no?, que puede ayudarnos a ver de una forma un poco caleidoscópica y entender a través del pasado y presente y viceversa. Entonces, con relación a esos términos, de verdad no me preocupé, sobre todo porque hay una cosa bastante, ya lo dije, terrible, divertida pero terrible. No sé si esos dos términos pueden ir juntos en este caso. Era ver cómo a través del pasado podía calcarse muy bien el presente. Entonces, bueno, o sea, en algunos pasajes prácticamente lo único que tuve que hacer fue reescribir, interpretar un poco la crónica y reescribir, porque la exactitud entre los hechos pretéritos y los actuales era terriblemente precisa. Entonces, eso es lo que puedo decir. Sí, voy a No, leer el chat la intervención solamente brevemente, no, lo del anacronismo en ningún momento quise, digamos, que es como decir que era como un defecto, nada, no, para nada. Me pareció que el uso creativo de eso me pareció muy valioso, solo para... Sí. Bueno, lo entendí así, no se preocupe. Listo, gracias Juan Pablo. Leo la intervención de Jesús Montoya y cambiamos precisamente a lo que tú hablabas de una lectura más libre de la historia, ¿no? Y vamos a dar aquí un pequeño salto. Jesús pregunta, ¿cómo ubicarías tu trabajo dentro de la tradición poética venezolana? Y sigue Jesús, escribe, se ha hablado bastante de la construcción de una novela histórica que procura espejear, literalmente así escrito, algunos hechos, pero me parece que lo que ocurre aquí es como lo que hace Reinaldo Arenas en su segunda novela y Fray Servando Teresa de Mier, en el sentido en que reconstruye y hasta cierto punto parodia lo histórico, fabula. Y en ese sentido, ¿qué pasa con la lengua histórica? La lengua escrita como registro apropiado de la conquista en esa poética del saqueo. Sí, bueno, una pregunta larga, Jesús. Pero
Hay una cosa con respecto a lo de la tradición, que a pesar de que, bueno, yo consigo también vérsela en cierta forma, quizás no como un libro experimental en cuanto a la forma de la escritura, porque es un libro que está en algunas partes, incluso convive el verso libre con el verso culto, con el endecasílabo, ¿no? Y además se inscribe en esta línea de revisión histórica de estos hechos, ¿no? Es decir, como yo se lo comentaba también a un amigo durante el proceso de escritura, es un libro tradicional. Un libro tradicional porque, bueno, se inscribe en esta tradición que no es nueva, de quienes han revisado estos hechos, ¿no? Primero, lo que pasa es que, como también dije anteriormente, en poesía no lo conozco. O sea, en la poesía venezolana, en nuestra tradición poética, no literaria completa que abarca otro género, en la poesía no lo conozco. Alguien en algún momento me envió, creo que fue César Panza, me envió un poema de Luis Alberto Crespo llamado Belsa, un poema sobre más o menos va como de una armadura, lo único que conseguí como poesía. Ahora, dentro de la academia hay muchos trabajos. Destacan, por ejemplo, actualmente los de la doctora Giovanna Montenegro, que seguramente ustedes la conocen. Bueno, creo que es una autoridad en todos estos asuntos de la colonización alemana de Venezuela, y bueno, también yo la cito en el libro. Y como también ya conversamos, bueno, Herrera Luque, también a través de La Luna de Fausto, ¿no? En ese sentido, yo creo que el libro es un libro tradicional. O sea, se inscribe en esta tradición de revisar la historia. Creo que en poesía es quizás un documento, no voy a atreverme a decir nuevo, porque quizás hay alguien por aquí escribiendo cosas ahora. Pero creo que es uno de los, puede ser un aporte, un nuevo aporte a los que ya existan, que escapen de mi conocimiento, o a los que vengan, ¿no? Que sería lo interesante. La segunda parte de la pregunta se me fue. No la recuerdo ahora, pero no sé, Jesús, si con eso queda un poco respondida tu inquietud. Pero es eso. Dentro de la tradición venezolana, creo yo que desde la poesía, porque la poesía fue como el origen, la intención, como lo dije al comienzo, me pareció curioso. Eso fue también uno de los motivos por los que decidí avanzar cuando se comenzó a revelar prácticamente a través del título la construcción de este territorio, ¿no? Muchas veces hostil en lo verbal. Me refiero a que puede parecer denso. Todo eso es profeso, ¿no? Es también dificultarle un poco al lector encontrar estos elementos que yacen en el subsuelo de esta especie de topografía poética, ¿no? Le cuesta encontrar. Un libro que yo le decía a la gente, hay que leerlo como con una especie de brújula. Quizás esta brújula contemporánea sea, no sé, un buscador de internet. O sea, es jugar a la aventura, jugar a la exploración. Prácticamente eso. Víctor, sí, te voy a tratar de juntar aquí dos comentarios. Uno, el primero de Sonia Quintero, que dice: me pregunto por las poblaciones originarias en esta articulación y resignificación de la historia. Y hay otro que se relaciona Néstor con Mendoza. Ajá, el de Néstor, ya va, que se me perdió en el chat, está aquí. Sí, podríamos decir que Belserland tiene un primer antecedente en el poema Los negros y la nieve de tu antología. Y partiendo desde allí, ¿cómo planteas el tema de la afrodescendencia en Belserland y en otras instancias de la creación poética? Es decir, de alguna manera se habla, y has mencionado tú, digamos, las dos líneas que después van a afrontar, digamos, la heterogeneidad multitemporal de lo que será Venezuela, ¿no? Y lo que nos faltaba en ese espacio de lo heterogéneo era el mundo afro y el mundo indígena, ¿no? ¿Cómo entran o cómo no entran en tu artefacto literario? Una pregunta interesante. Para responderla por partes. Primero, con relación a lo de las poblaciones originarias, ¿no? Que tienen una participación notable en el libro, por decirlo de alguna forma. Quiero también agregar algo, ¿no? En el fondo, Belserland es un libro sobre escritores. Una de las pistas que está allí como
enterrada. Si uno lee como un poco de atención, se da cuenta de que, bueno, el libro comienza ya para hablar un poco de estas poblaciones originarias con un texto que se titula La Horcada Anacaona. Bueno, esto para hablar un poco ya de los taínos y los caribes y toda esta confrontación que ocurrió en el territorio que hoy ocupan Dominicana, República Dominicana y Haití, conocido anteriormente como Quisqueya, pero Anacaona era poeta. Luego pasamos a Nicolás Federman, también era escritor, a Pedro Arias de Almesto, que también era el cronista de la expedición, era escritor, y así otros, ¿no? Con respecto a lo de el carácter de lo afro en el texto, se puede ver a lo largo de la lectura de Besselman cómo la negritud, por decirlo así, por llamarlo así, o en palabras llanas, cómo los negros comienzan a tomar un protagonismo a partir de la mitad, por el año 1600, 1700, que es cuando verdaderamente comienza a tener más presencia la esclavitud en Venezuela. No sé si tenga relación, pues yo creo que sí, la mantiene, este texto que Néstor comenta, Los negros y la nieve, ¿no? Porque en cierta forma Besselman viene a convertirse también en una continuidad temática de otros trabajos previos. Mis primeros libros, disculpen que haga como una regresión para hablar de estos temas, pero mis primeros libros, primeros 3 libros, bueno, son una especie de universo más personal, más un encuentro y un reconocimiento de mi espacio, de mi medio ambiente, de mi familia. Y esta etapa prácticamente yo la cierro en 2012, un libro que se publicó en Monteávila Editores. De hecho se llama Poemas Reunidos 2005-2011, porque es todo lo que había escrito hasta ese momento. Luego comienza otra etapa con un libro llamado Voluntad para no matar, a la que, bueno, le van a suceder otros textos, que inmediatamente precede a Besselman es este libro, se llama Quieto, que guarda cierta relación con Besselman, en un sentido, más que todo, la expresión de la violencia, podemos llamar algo que encontramos en Quieto. Y en Besselman se trabaja un poco más el inicio, lo emotivo, la violencia como emoción. Obviamente este carácter violento siempre ha estado adjuntado a la negritud, ¿no? Y podemos encontrarla en el libro, en la parte El Moro de Valencia, es donde comienza a tener más presencia todo este carácter de lo afro, ¿no? Con la historia del negro primero, la historia del negro Felipe, y coronada con Otelo, ¿no? Es allí donde tienen como cierta relación, diría yo, esta sección del libro de la negritud con ese texto que cita Néstor, publicado en 2011, una antología del 2011. Listo. Vamos a darle la palabra a Irina Troconis. Gracias, Manuel Silva. Víctor, no, bueno, en primer lugar, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Algo que quería mencionarle a la gente que está en la audiencia es que realmente creo que hay que buscar el libro porque cuando Manuel habla de objeto es que o sea, el libro de por sí está haciendo muchas cosas y tú, Víctor, hablas de esta idea del lector como explorador de este territorio que tú estás construyendo. La experiencia que yo tuve leyendo el libro fue precisamente no era una exploración fácil, sino que el uso tanto del alemán como del inglés, como incluso cómo el mismo libro está hecho, genera como una cierta distancia, un cierto extrañamiento frente a lo que tú estás proponiendo. Entonces, una pregunta que te quería hacer era precisamente en qué medida, o sea, esa relación con el lector pasa por un cierto como una invitación, pero también un pushback o una resistencia incorporada en la estética misma del libro. Y también quería preguntarte por el blanco y negro, simplemente porque tienes una cita donde hablas que el blanco y negro es como una foto, o en blanco y negro como una foto, incluye fotografía. Entonces, esas dos, que no son fotografías, digamos, de paisajes, sino fotografías bastante, como, estoy tratando de buscar la que estaba viendo, pero que tienen ciertas violencias o
carecen de cierta legibilidad, entonces quería ver si podías comentar un poco de eso. Sí, bueno, como te dije anteriormente, Slam puede interpretarse, o me gusta verlo a mí así, como una especie de documento cartográfico, una especie de mapa, en el que le corresponde, o espero yo, es una invitación al lector a que lo explore. Y sobre todo, lo que puede encontrar en esta exploración subyace más allá de lo evidente, ¿no? Obviamente es difícil porque hay una cantidad de términos en alemán, de términos en inglés, referencia a obras, referencias al mismo texto dentro del texto. Por ejemplo, hay un poema en Chandler Reich que se llama Jaimito, que es este personaje pintoresco de nuestra cultura, ¿no? Sin embargo, yo creo que Jaimito tiene una relación con un personaje también de la literatura picaresca alemana que es Till Spiegel, y por eso como tributo a Till Spiegel. Pero al mismo tiempo, Jaimito es un texto que habla de un niño en una escuela, ¿no? Además tiene un desenlace bastante fatal en el texto, si quieren puedo leerlo al final. Es la muerte de Jaimito, matarlo. Pero luego, en otra sección del libro, se titula Liceístas Suicidas, que es un tributo al poeta Pedro Luis Hernández Bencomo, es un tributo a un libro de él, que a mí me encanta. Bueno, me encanta tanto que decidí hacerle un tributo en este libro. Su libro se llama Alecto y Betilde, Historia de dos colegiales. Fue publicado por la Dirección de Cultura de la Universidad Central en 1976, si mal no recuerdo. Un libro que yo lamento que sea un poco desconocido en nuestra literatura porque es un libro hermosísimo. Son 117 poemas breves, pero de una hermosura y una delicadeza tremenda. Yo quise hacerle como el lado B de ese libro, ¿no? Una especie de texto más oscuro, más underground, más cercano a la noción del liceo que yo viví como estudiante, ¿no? Los personajes de Pedro Luis Hernández son verdaderamente cándidos, están como en una especie de paraíso, son muy inocentes, son hermosísimos. Yo quise hacer una cosa un poco distinta, ¿no? Pero fíjate, habría que conocer un poco la obra de Pedro Luis Hernández, que está narrada su biografía en un sueño que tiene Pedro Arias de Almestro, en la sección que se llama Nación Marañona, Pedro el Escribano, si no recuerdo mal. Bueno, y no solamente eso, habría que conocer un montón de obras que están referenciadas en el texto. Y como te lo dije, esta dificultad, esta especie de puerta cerrada, esta especie de follaje, ¿no? De selva, está allí puesta para que sea el lector quien se encargue de avanzar, de romperlo. Con respecto, eso sí lo interesa, ¿no? Porque es un libro que te empuja a que no lo explores, como también lo hace la misma naturaleza, o sea, se pone en tu contra. Si insistes, bueno, empiezas a descubrir. La idea es que con cada descubrimiento, que tampoco a veces hay unos que están puestos como de forma superficial para invitar al lector a continuar en el viaje, en la exploración, en la lectura. Pasa algo interesante con respecto ya al proceso de edición. Como yo dije al comienzo, me pareció algo como que, no sé, del destino quizá, que una vez que yo termino el manuscrito, bueno, hubo un par de editoriales que se interesaron, amigos una en Argentina y otra en Perú. Y en un momento, hablando con Daniel, porque Daniel formó parte, Quieto, hacer un paréntesis acá, es como el libro cero de Cabriel, ¿no? Un libro que publicamos en el 2014, y que, bueno, coincidió con el momento de crisis más efervescente en Venezuela y lamentablemente se interrumpió, Daniel se fue del país, nosotros quedamos como una especie también de resistiendo en la universidad con la revista Poesía, y se detuvo. Se pegó la conexión de Víctor. Pero bueno, yo aprovecho mientras Víctor reaparece. Ya habíamos previsto algo de esto para hacer un pequeño inciso comercial. Y es que hay una investigadora venezolana llamada Giovanna Montenegro. Juan Pablo Lupis hablaba de la historia especializada en el mundo académico y creo que Giovanna es la experta en el tema Belzer y de las relaciones entre de la colonización alemana en Venezuela. Ella produjo, creo que su tesis doctoral y después un libro muy importante que debe aparecer, si no ha aparecido ya en cualquier momento, va a aparecer en cualquier momento. Yo hablé con Giovanna justo ahora en la mañana para
ver si iba a asistir hoy a la sesión. Lamentablemente tenía que dar una clase justo a esta misma hora y no la pudo cambiar. Giovanna está en Binghamton, en el estado de Nueva York, está esa universidad, y yo acabo de postear aquí porque nosotros hace un año hicimos una traducción de una parte del trabajo de Giovanna y está allí en Trópico Absoluto, así que quienes tengan interés en estas indagaciones, las relaciones de Belzer y Venezuela, en Trópico hay un artículo. Irina, quizás pudiéramos decir algo también de, no sé si de las próximas sesiones mientras se reincorpora Víctor. Bueno, Daniela está aquí. Oh, y Sonia quería hacer algo. Sonia, adelante. Bueno, aunque no Yo, está Víctor, pero per- Sonia, podemos seguir hablando del libro. perdón, no, yo lo que quiero es si Irina puede mostrar un poco el libro porque lo que nos llegó al correo no, y sí me generó mucha curiosidad, sobre todo la parte de las fotografías. Entonces, si nos puedes mostrar, por favor. Sí, no me siento con esos Gracias, carros. Sonia. Estoy que bueno, aquí está. Igual Daniel, que anda por ahí, que era la idea que quería más o menos que compartiera, es la compra del libro y cómo acceder a ella, porque sí, es un libro que honestamente creo que hay que sostenerlo también como para leerlo, pero cuando yo hablaba con Víctor me refería a la novela y él me dijo, qué interesante que me hables de la novela, no lo había pensado como novela, era un poemario, y que ¿dónde están los poemas? Y después encontré los poemas y, en fin, es lo que él dice, como que se resiste y bueno, como pueden ver está como dividido en columnas, pero además tiene, esta es la portada, que no... No se entiende, ¿no? no se Prácticamente. entiende nada. De hecho, ahora que él Con dice las que... letras góticas, con la letra gótica alemana, que es muy difícil de leer para quien no habla alemán o incluso para quienes hablan alemán. Sí, y aquí está la parte como al final, que no sé, y le iba a preguntar si es que esto es la traducción del alemán que él usa, que está al final. Sí, es como un ¿verdad? glosario. Yo lo entendí como un glosario. Yo lo revisé. Hay un glosario de términos, de cosas que se dicen, y entonces están allí puestos en alemán y una traducción, a veces una interpretación bastante libre, ¿no? De los términos. Pero sí, el libro es una pieza de arte, ¿no? Totalmente es un libro objeto en el sentido conceptual, artístico. Sí, También tiene la parte en inglés. tiene la parte que- fotográfica importante y además de la mezcla de los distintos registros, tiene ese trabajo artístico. Yo creo que se conectó hace un poquito, hace unos minutos se conectó el editor. De pronto podría... Ahí Daniel, está. ahí está. Si quieres, abre el micrófono, Daniel, y puedes Hola, comentar algo del proyecto. hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, antes que nada, mil gracias a Manuel, a Irina, que bueno, más o menos fueron las personas cercanas a nosotros que hicieron posible la materialización de esta presentación, que agradezco genuinamente de todo corazón que le hayan prestado atención al proyecto y que hayan decidido brindarle este espacio. Un poco hablando de justamente la impronta editorial del libro para que cuando se reincorpore Víctor él pueda comentar un poco más sobre el aspecto literario, de archivo e histórico. En efecto, sí fue un libro que presentó bastantes retos, por así decirlo, porque en principio es un libro que se articula desde una complejidad considerando la obra del poeta, ¿no? Si uno ha sido o uno ha leído a Víctor a lo largo de los años, desde su primer libro en el 2005 que se llama Aldabadas, hasta el anterior que también editamos nosotros, que déjenme ver si consigo la primera tremendura de Cabrial. Es un libro bastante complicado y bastante disímil de lo que Víctor... Mira, ahí está Víctor. Apareció De lo que había... Pero sigue, Daniel, síguenos Pero contando bueno, el proceso. para ya un poco remontándonos hacia el 2014-2013, empezamos como que a conceptualizar este libro que se llama Quieto, que digamos es el primer libro de Cabrial, o por lo menos del proyecto Cabrial, y cuando digo proyecto me refiero a las personas que forman parte
bueno, todo lo que estamos haciendo, todo el trabajo que gira alrededor de esto. Y bueno, Víctor me hizo llegar Belserland porque yo siempre supe que, bueno, él incluso antes de emigrar de Venezuela por allá en el 2017, me fui a Argentina y Víctor estaba todavía trabajando en Belserland, y ya estando aquí en la ciudad de Madrid el año pasado, él me manda el Word y me sentí como obligado, de alguna manera, no solamente como un querido amigo de Víctor, hacia el cual le tengo muchísimo agradecimiento, sino que reparé en todo el potencial que tenía el libro y en que el aprovechamiento que se le podía brindar tenía que venir desde un lugar que también fuera, como que vamos a decirle, afectivo, en el sentido de poder sintonizar y conectar con las referencias más allá de lo literario, sino también que Víctor hace referencias a la cultura pop carabobeña, y de repente es conveniente que sea un editor carabobeño el que de repente pueda ayudar a conducir ese tipo de cosas y brindarle, bueno, este aspecto editorial, visual, en cuanto al diseño y todo eso. Como hablaban, la cubierta es prácticamente ilegible, por no decir totalmente. Eso es absolutamente intencional, porque es que es la palabra Belserland, ¿no? Es el título del libro. Si tú lo abres todo, maltratándolo un poquito, te das cuenta que realmente es una mancha tipográfica que es básicamente como la impronta visual del libro, ¿no? Porque no queríamos aproximarnos desde la idea de este libro es un libro objeto, ni mucho menos. Este libro es un libro y punto. Pero lo que hicimos fue tomar el diseño gráfico como una herramienta más, y que pudiera proponerse como otra dimensión comunicante, por así decirlo, que más allá de la literatura y más allá de las palabras que articula Víctor como un poeta, que el libro también esté gritando cosas, por así decirlo, en la medida que uno lo va leyendo. Y bueno, este era como que un breve comentario, de repente puedo saltar, pero me encantaría dejar a Víctor que siguiera conversándonos. Gracias. Gracias, Daniel, por tu intervención y por estar aquí hoy con nosotros en el espacio. A ustedes. Víctor, ¿estás por ahí de vuelta? Sí, no, qué bueno que continuaron con Daniel, porque justamente había quedado en esa parte en la que le envié el manuscrito, y bueno, ellos, junto con Jean-Luc, que es un genio del diseño, hicieron esto, ¿no? Que completó prácticamente todo el trabajo verbal, de escritura que ya yo había hecho. Ellos lo terminaron de coronar con este diseño que me parece extraordinario, ¿no? Siempre me gustó desde el primer momento, todas las propuestas que hicieron. Y una pregunta, Víctor, ¿tú participaste también, era parte de tu propuesta el diseño, o entonces interviene en el proyecto ya el editor y el diseñador gráfico y enriquecen, digamos, lo que es ya tu propuesta de, como lo llama Gina, artefacto, ¿no? Del libro artefacto? Hubo algunas coordenadas que ya el libro mantenía, ¿no? Sobre todo la doble columna, que fue algo que desde el comienzo asumí yo como un estilo para más o menos emular esta especie de libros antiguos, ¿no? De las crónicas, el juego con las tipografías y algunas fotografías, ¿no? O sea, pero eso fue ya como un proceso con Daniel y Jean-Luc, que se fue retroalimentando. O sea, ellos me enviaban algún material, yo lo chequeaba, se decía, bueno, quizás podemos poner esto de esta manera, esto de esta forma, pero en realidad, bueno, toda la propuesta terminó siendo ellos, ¿no? Me consultaban, pero yo siempre más bien les daba toda la libertad posible, porque lo que me interesaba era que, así como yo a mí mismo me otorgué tantas licencias al momento de la escritura, ellos también se las permitieran al momento de la diagramación y el diseño editorial, ¿no? Pero traten de interpretar lo que ya está allí y hagan ustedes otra cosa, de manera que puedan ser incluso dos discursos encontrados en uno solo, que es lo que al final se materializa en el libro, ¿no? Como objeto o como artefacto. Bien. Bueno, a Juliana Torres creo que le robé la pregunta, si se puede decir que las ideas están en el aire. Teníamos la misma pregunta casi en simultáneo. Pues bien, si hay alguien que quisiera comentar algo, que tiene alguna pregunta para no
aprovechar el espacio y no robarme yo todo el espacio del intercambio y del diálogo. Y mientras esperamos, si quieres, Víctor también podría leer algún poema Sí, yo de tenía lo que también no algo aquí. compartimos. Sí, Víctor, sí, si quisieras, como dice Irina, si quisieras leer algún fragmento, algún pasaje, nos habías dicho antes que te habría gustado quizás leer alguno de los poemas que forman parte del libro. Sí, pero no sé si hay alguna edición, o sea, algún texto de los que se enviaron en el material, o les dijo yo, un poema podría ser. Hay unos poemas que son acá, poemas de 3 partes, otros que son un poco más cortos. Pero me gustaría leer este texto en honor al primer asentamiento verdaderamente exitoso, que también con una historia bastante fusa y dura, el texto que se llama La Colonia. Un texto que tiene 3 subtítulos. El primero viene a traducirse como Selva Negra. Venimos de la selva más oscura y hacia montañas negras remontamos. Tras la imagen de San Martín de Tours se balancean las torpes carretas donde van a montarse las mujeres que se persignen ante el cementerio. A través de nubladas autopistas marchamos a poblar tierras incultas. El loco arlequín del carnaval ha enterrado su traje de colores. Ahora fuma su blanco cigarrillo cargando una bolsa de basura. El ring tiene alambradas de púas. La guardia nos requisa las maletas y se adueña de fósforos y velas. Así la marcha es mucho más sombría. Un espanto silba entre los abetos y, más allá, en lo nocturno del bosque, el ladrón abre sus verdes pupilas. Seguimos los astros enrojecidos como luces traseras de camiones que nos rozan con su estruendo de polvo. 2. Clemens, la cuarentena. Navegamos hacia un país en guerra. Más de 100 días de verdes mareas entre vómitos, viruela y suicidios. Hemos botado los muertos al mar y ha bullido como una sopa de asco. Los venezolanos nos traicionaron. Viajamos en containers como chinos, clamando en una lengua incomprensible. El coronel examina a las vírgenes y se huele los dedos todo el día. Los venezolanos nos han engañado. Anoche se comieron un fin con meteoritos lagrimales. Nuestra patria es una fragata sucia, llena de escamas, ratas y espinas. Este país realmente nos odia porque llegamos con la peste roja. Este país realmente nos odia porque izamos la bandera negra. No saben que venimos de un incendio, que somos las siluetas del terror. El coronel nos junta en la cubierta y ordena que tapemos nuestras bocas. Solo entonces nos vimos a los ojos. Venezuela ha cerrado sus compuertas, nos ha empujado hacia la mar. ¡Qué malditos! ¡Qué rencor! ¡Qué vergüenza! Deusto, 1843, y la última parte del texto. Ha muerto el arlequín del carnaval y cargamos su cuerpo entre las cumbres para enterrarlo en la fuente del pueblo. Pero en el palmar del Tuy solo hay viento. Reunidos en la cima nublada nos cubre de la lluvia un encerado. La logia nos ha hecho sus esclavos. No nos dieron escuadras ni compases, sino hachas, machetes y escartillas. Quemamos la madera de los cedros y la incrustamos en paredes blancas. Lo mismo hicieron los negros criollos, metiendo su morcilla en nuestro plato, quemando nuestras casas en la guerra, bañándose en barriles de cerveza. Emerge de la fuente el arlequín ante una procesión de batas blancas. El sacerdote imparte el nazismo a colegiales de negros tirantes. Los primos se acarician en establos. Los turistas fornican entre fresas. Venimos de la selva más oscura, lápidas ovaladas como leyes, inclinadas y rotas en niebla. Gracias, Víctor. Por allí Daniel te está haciendo una nota que leas, por favor,
to put the light out, de la página 209. Bueno, esto es un texto, es una especie de reescritura de los últimos parlamentos de Otelo, ¿no? To put the light out debe significar matar, ¿no? Cuando se lea el texto que precede, la prosa que precede a todo esto, es prácticamente, bueno, el final del Moro de Valencia, por eso se llama así, porque es Páez interpretando Otelo en su casa en Valencia en 1829. Viene siendo como las últimas palabras de Páez. Otelo, acto 5, escena 2, un cuarto, Desdémona duerme, arde una luz. De Venecia tu nombre, mujerzuela. Hoy cruje la candela en mis tripas. Como la estrella soy solo luz muerta, la imagen de una fuerza extinta. Tú eras mi patria, tú eras mi causa, y ahora debo cortarte el aire antes que tu celo atraiga más perros, hombres pajizos que lamen tu sangre. ¿Cómo degollar la garza en tu piel de venas azules como ríos, fríos como el granito de las tumbas? Pero apaguemos todas las luces, primero mi antorcha y luego la tuya. Siempre el crimen obra entre sombras. 2. Si apago este fuego y me arrepiento, con otra llama reavivo su flama, pero al hundir mi puñal en tu vientre, podré asaltar al ratero del fuego. Perdón tiene quien roba al ladrón y lo que damos con la flor es muerte. Pero ¿dónde encontraré a Prometeo? ¿Cómo unir la corola a su tallo? Pétalos y piel habrán de podrirse. 3. Quiero aspirarte como al yopo y hacerme culebra para ahorcarte y en el trance del indio revivirte entre el llanto, el semen y la sangre. Malditos patiquines maricones, yo porto el hierro del gran asesino, la espada del terror para el tirano, yo vuelvo mi cara hacia el destino. 4. Mi patria, mi causa, ya está muerta. ¿A dónde marchará el general que ha firmado un pacto con el diablo? Ridículo es el novio de la zorra, de su gran manzana soy el gusano. Ustedes que no han matado a nadie, cuando en vuestros libros habléis de mí, hablad tal como soy de ordinario. Siempre un peón, aunque león me llamen, yo soy su maldito negro, un esclavo. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Ustedes. Bueno, ya vamos hacia la parte, hacia el cierre. Yo quería hacer un comentario y hacerte también una pregunta. El comentario es que poco se sabe que incluso, y eso es algo de lo que yo descubrí leyendo la obra de Giovanna Montenegro, y es que toda esta, digamos, mitología que luego se fue construyendo a partir del desarrollo de la colonia Welser fue retomada por los alemanes tanto en el Segundo Imperio como en el tercero, en el llamado Tercer Reich, en el periodo de Hitler, para legitimar las aspiraciones imperiales de Alemania. En el Segundo Imperio, cuando comienza toda la expansión, esa segunda expansión europea hacia el África y la búsqueda de nuevas colonias, Alemania va a justificar su presencia tardía en la búsqueda de esas colonias en el origen de las exploraciones de los Habsburgo en lo que luego fue Venezuela. Y eso le permitió, en la prensa hubo una visibilización de todas esas aventuras, de toda esa aventura colonial que fue retomada posteriormente por el Imperio Alemán. Y luego, con el nacionalsocialismo, con Hitler a la cabeza, vuelve a aparecer digamos, la presencia de los Welser en lo que sería el territorio venezolano. Digamos, una parte también de lo que hablamos de nuestra propia historia vinculada a lo que también sería posteriormente Alemania, ¿no? Ahora quería dejar ese comentario. Eso es parte de lo que estoy haciendo, es leer de alguna manera el trabajo de Giovanna Montenegro y de la traducción que hicimos para Trópico. Y ahora voy con la pregunta, Víctor, que ya nos quedan 10 minutos. Hablabas de que Welserland es el primer tomo de una trilogía. ¿Qué viene? ¿Cómo van las otras dos partes de esta trilogía? Van en proceso, ¿no?
Yo le comentaba a Irina, cuando conversábamos un poco sobre Bergson, que era una especie como de movimiento ascendente. En primer lugar, bueno, lo primero que se escribe, o lo que se ha escrito, es el territorio, la tierra. En segundo lugar, en segunda instancia, o el segundo libro, ya bueno, va como por la mitad aproximadamente, creo yo, porque con este tipo de libros, que es lo que me interesa a mí siempre hacer, y siempre huyo de la certeza en la poesía. Creo que la certeza verdaderamente congela, detiene. A mí me gusta siempre estar como destruyendo y reconstruyendo al mismo tiempo, notando, cambiando. Pero hasta ahora, creo yo que el libro va aproximadamente por la mitad, es más ya con relación al habitante de ese territorio, ¿no? Si Bergson es el territorio, el segundo libro viene ya a configurar un poco el habitante, o los habitantes, ¿no? También un poco hacia la psicología de ese habitante del territorio. Y en tercer lugar, y el último libro, retoma un poco el espíritu, la evocación germana, y bueno, es un libro que trata sobre la conquista ya del cielo. Pudiese verse incluso como una forma de estructura piramidal donde está el territorio, el habitante y por último lo más sublime, ¿no? Es el libro más difícil, por eso es que prácticamente tengo más tiempo como preconcibiendo, ¿no? Masticándolo, digiriéndolo, respirándolo, pensándolo y sobre todo investigándolo. Pero en cuanto a lo temático, creo que va a ser muy interesante. Creo que ojalá guste también, les guste en algún momento y podamos conversar sobre ese libro, porque es una historia verdaderamente curiosa, maravillosa, y bueno, mantiene también esta relación en la que confluyen muchas artes, ¿no? En términos historiográficos, Víctor, ¿piensas llevar una estructura cronológica o esas otras dos partes, cómo se construyen o hasta dónde piensas llegar? Bueno, es curioso porque este libro es un poco más, el segundo, es un poco más actual, sin embargo, no retrocede tanto como hasta el periodo Bergson, ¿no? Un libro más, comienza donde termina Bergson, prácticamente. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX y el siglo XXI. Y igualmente el tercero. Es prácticamente mitad del siglo XX, también retocando o retomando lo contemporáneo, pero con figuras históricas ya de una forma un poco más espectral, más fantasmal. No tanto como en el plano de los hechos o la descripción de los hechos a través de, bueno, una crónica, un relato que va informando de una forma un poco lógica ciertos sucesos que, bueno, van hilvanando una historia y tiene todo después un sentido, por más a veces parodia que sea o por más ucronía que se presente. Sin embargo, acá los personajes son quienes traen su propio periodo histórico dentro de su propia psique, dentro de su propia configuración emocional, que pues, claro que yo la tengo que construir como personaje. Pero es como una reunión. El último libro viene a convertirse como una especie de reunión de personajes, ¿no? Pues pudiese ser una reunión de fantasmas, que ese es el título que utiliza Giovanna Montenegro, que me gusta mucho, que es el fantasma de los Bergson, porque Exacto. precisamente es así. O sea, el Tercer Reich viene a justificar toda su expansión territorial en África, basándose en las exploraciones de estos factores de los banqueros, pues, de los Bergson. O sea, yo creo que Hitler llegó en algún momento a leer, a informarse de estas expediciones en este territorio, la provincia de Venezuela. Tuvo que haberlo hecho. Ella lo escribe de una mejor manera, por supuesto. Pero es eso, ¿no? El último libro es un hombre atormentado por un espectro. Eso lo puedo decirle hasta ahora. ¿Sí? Y bueno, y es una especie de ángel, no sé. Ahí se va construyendo. Yo voy dejando que vaya llevando. Sí, sí, sí. Para mí, en mi propia experiencia migrante digamos, ya también casi 20 años en Alemania, y también en esta búsqueda de explicaciones ontológicas e indagaciones de nuestra historia y de nuestra propia explosión o implosión, haberme encontrado con esos trabajos y de pronto ver que Hitler hacía, o que el Tercer Reich hacía referencias a la colonización venezolana como parte de su proyecto, fue así como también, como, no puede ser, no puede ser. Bueno, esa es la última parte de Bergson, ¿no? Sí, lo sé, son las últimas páginas, justo son las últimas páginas del libro, ¿no? Por eso quería ir a los Aries. Ajá. Como para dejar al final, porque claro, al principio todo va apareciendo una historia, ¿no?
ficción, a veces con algo de humor, que creo yo que es importante imprimirle también a la narración y al relato de nuestra historia, ¿no? Como para un poco acercar también a la juventud. Y claro, y después todo se va como desfigurando en esta presencia de no solamente de los alemanes, sino también todo aquel relato de la negritud, como ya lo dije, bueno, el relato sobre el bloqueo, se va como uno olvidando de todo esto de los Berserk hasta que de repente se retoma y ya se retoma en serio. De hecho, ahí el lenguaje cambia, es más como una especie de artículo donde se dice, ya va, o sea, todo esto de los Berserk no quedó atrás ni nada. Hay gente que todavía, en el pasado reciente, lo justificó, lo pensó y lo trajo a colación para expandirse y asesinar y colonizar. Entonces me parece que es interesante, ¿no? Sobre todo la visión que muchos oficiales y personalidades de Alemania en ese momento también tenían con relación a los habitantes de Venezuela, ¿no? Visiones bastante reaccionarias. Entonces, eso no es ficción, ahí sí no hay ficción. Lo más terrible en Berserk no es a veces la ficción, sino la realidad. Entonces, sí. No, ese revival de los Welser y su reaparición con el nacionalsocialismo y anteriormente con la búsqueda del proceso del intento de desarrollo tardío de Alemania de establecer nuevas colonias es alucinante. Y la reaparición de Venezuela, incluso Giovanna refiere que en Alemania se hacían en Múnich como una especie de carnavales con unas carrozas. Y hay el registro de que hubo una carroza alusiva a los Welser en Venezuela. El desfile del Día del Arte, creo que se llamaba así exactamente, Kunstart, que era el Día de las Artes. Y entonces Giovanni, creo que tú también en el libro lo refieres, que es probable que Hitler viera pasar esa carroza de los Welser en Venezuela frente ahí a la calle del Carnaval. Eso... Es para tener esa reacción, verdaderamente. ¿No? Se maravilla, bueno, no, pero también es terrible. Sí, por supuesto, por supuesto. Era como la guinda que le faltaba a nuestra historia, a esta historia nuestra. En fin, Víctor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Creo que la idea de repensar a Venezuela, tu trabajo nos ha aportado muchísimo, ha abierto muchas ventanas para poder pensar y repensar esta historia nuestra reciente y prácticamente desde el origen del periodo colonial. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Te deseo muchísimo éxito con el libro. Creo que el libro va a generar un buen trabajo, un gran trabajo crítico. Ojalá encuentres muchos lectores y bueno, te deseo mucha suerte con los otros 2 tomos, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias a ti, Manuela y Irina. Y bueno, espero que sigamos en futuro conversando sobre los próximos volúmenes que conforman toda esta trilogía, ¿no? El objetivo es al final publicar los 3 libros juntos. Una cosa más o menos de eso, pero como el proyecto. Esperemos que se pueda materializar. También si estás por ahí, sabes que tienes trabajo. Bueno, Irina, si tienes algo que decir para el cierre. No, bueno, reiterar otra vez el agradecimiento a Víctor y a Daniel y a todos los que nos acompañaron hoy. Creo que la conversación estuvo buenísima. Va de nuevo el video a la página de YouTube de Trópico Absoluto y Víctor, te seguiremos molestando infinitamente para que vuelvas y nos cuentes de todo. Y nada, recordarles que el próximo viernes tenemos la 5ª sesión. Esta vez será sobre arte, fotografía y memoria en la diáspora venezolana. Estaremos conversando con las artistas Elena Cardona y Violet Bula, así que sería súper bien que nos acompañaran. Y bueno, nada, seguimos. Gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí.